Huellas de Desaparición es un proyecto de investigación que consta de tres proyectos diferentes, tres investigaciones diferentes, todas unidas a través del concepto de desaparición. La primera investigación que hicimos, que es la que está afuera, es la del pueblo Nucac, la relacionada con la violencia ambiental y la destrucción del territorio Nucac en el Guaviare. La segunda investigación que hicimos es esta, que trata sobre la desaparición de la tierra y la desaparición de las vidas campesinas en contradicción y conflicto con otras formas de vida, en particular los monocultivos de banano y los proyectos agroindustriales, tratando de analizar los entramados del despojo. Y la última trata sobre la desaparición forzada y lo que nosotros llamamos infraestructura y logística de la desaparición forzada en Bogotá. Tocamos o estudiamos fundamentalmente la manera en la cual los agentes del Estado se organizan en el espacio para capturar y desaparecer, interrogar personas en el momento del Palacio de Justicia, en los 2 días de la toma. Esas tres investigaciones están todas relacionadas como decía, con el concepto de desaparición, y esta en particular se trata del despojo de la tierra en Urabá y lo que nosotros llamamos memoria de la tierra. Son los dos conceptos centrales que están acá, son los conceptos que orientan y organizan esta investigación, que está fundamentalmente realizada en un pequeño lugar que se llama Nueva Colonia, que queda entre Apartado y Turbo, en el Golfo de Urabá. La historia de este lugar es fundamentalmente la siguiente. Un grupo de campesinos, en 1984, ocupan una serie de tierras que son o abandonadas o que están sin uso, y se apropian y comienzan a construir su vida en ese lugar. Esos procesos de toma de tierra devienen en una serie de conflictos políticos que terminan generando las tensiones de la guerra, que están además relacionadas con el despojo. Nosotros entendemos el despojo a través de lo que muchos autores en Colombia ya han trabajado, no solo como una forma de violencia física, es decir, no solo como la práctica de ejércitos legales y ilegales expulsando campesinos de una tierra, sino como el entramado de diferentes prácticas de violencia, es decir, la manera en la cual la violencia ambiental, la violencia política y física, la violencia financiera, las prácticas financieras se articulan para generar procesos de despojo que no siempre implican prácticas efectivas, digamos, de violencia contra los cuerpos, pero que van generando procesos de transformación de la tierra. La forma en la cual nosotros estudiamos esto, y que es importantísima para entender este proyecto, es a través fundamentalmente de 3 piezas visuales, que cada una de ellas se concentra en una de estas formas, en una de estas caras del despojo. Entonces, en la sala que tenemos acá, tenemos la experiencia del despojo formal del predio California, que es un predio que fue despojado más o menos en el 2000 y que fue restituido en el 2020. Nosotros usamos fundamentalmente testimonios de campesinos que, digamos, vieron este proceso, así como los casos, como el caso jurídico del caso de restitución de tierras. De otra parte está la violencia física, que nosotros utilizamos con el ejemplo de la masacre de Honduras y de la Negra en abril de 1988. Esta es una masacre muy importante que genera como un giro, una vuelta de tuerca fundamental en la manera en la cual la violencia se toma y organiza la región. Es una masacre que se genera en 2 fincas donde se asesinan más o menos 22 a 25 trabajadores en una mañana por un grupo de mercenarios apoyados por el ejército. Y por último, tenemos la violencia ambiental, que se puede ver en este mural que está acá y en la pieza visual de Coquitos, que es fundamentalmente una experiencia del futuro del despojo. Es decir, aquí contamos la manera en la cual las diferentes prácticas de violencia se organizan en función de un futuro de despojo
que cada vez sitúa a los campesinos en una condición de marginalidad y precariedad más fuerte, cuestionando precisamente las posibilidades de existencia hoy y de aquí a 20 años. Esas son como las tres formas en las cuales esta investigación está formada, y para eso nosotros solemos decir que la mejor manera es comenzar con Honduras y la Negra, porque es la que nos cuenta la historia de la violencia, digamos, más fuerte, que nosotros reconstruimos en esa pieza que está allá. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros reconstruimos esa masacre utilizando una serie de fuentes, fundamentalmente fotografía aérea, ¿sí? Fotografía satelital, archivo de prensa y testimonios. ¿Sí? Todas esas cosas entran en conjunción y, digamos, entran en diálogo para que nosotros pudiéramos reconstruir la masacre y hacer un ejercicio que es el ejercicio que nosotros queremos hacer en este lugar. Y es buscar la manera no solo de cómo se muestra la masacre, sino cuál es el efecto político de mostrar esa masacre. ¿Por qué digo eso? Este es el informe del Departamento Administrativo de Seguridad, ¿sí? Del DAS, ¿sí? Que se produce como respuesta a la masacre. Después de la masacre hay un paro general que amenaza con extenderse a todo el país, y el gobierno nacional promete encontrar respuestas. Entonces mandan 30 investigadores del DAS a la zona y ellos hacen una investigación muy seria de los eventos de la masacre. ¿Sí? Y yo quiero enfatizar en esto, hacen un trabajo muy serio de los eventos de la masacre, contando y explicando quién hizo qué, las armas, es decir, toda una explicación, digamos, forense, de criminalística de cómo se ejecutó la masacre. Y al mismo tiempo genera una cosa que para nosotros fue cada vez más clara, y es que al mostrar el evento, al hacer énfasis en el evento, al iluminar el evento, se oscurecen las relaciones de poder que lo produjeron, ¿cierto? Y eso se ve clarísimo en este documento, ¿sí? En ese documento hay todo un estudio de qué es el EPL, qué es la Unión Patriótica, qué son las organizaciones de izquierda que están entrando a irrumpir el orden y la seguridad de la región, y no hay realmente un análisis de cuáles son los grupos de poder que permitieron que la masacre se ejecutara, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es un contrapunteo entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿cierto? Entre la forma en la cual las investigaciones del Estado muestran ciertas cosas para ocultar otras. Estas dos imágenes que ustedes ven acá son diagramas que hacen parte de ese documento. Estas imágenes fueron fundamentales para nosotros para poder reconstruir la masacre. Esto es el sitio, uno es de Honduras y el otro es la Negra, no me acuerdo exactamente cuál es cuál. Este informe se filtró un mes después de ser escrito, se filtró en la revista Semana, ¿sí? Pero no se filtró con las imágenes, con las fotos, con estos mapas. Esos mapas nosotros los encontramos en el archivo de la Luis Ángel Arango, que pues los encontró un pasante, que hizo el trabajo muy serio y muy bacano y muy bonito de meterse realmente a buscar con nosotros estas cosas. Y la razón por la cual está en la Luis Ángel es porque en el 2007, cuando el DAS se extingue, parte del archivo se va a la Luis Ángel Arango. Pero más o menos por 35 años estas imágenes, por 30 años estas imágenes no estaban en el público. Entonces nosotros conseguimos estas imágenes y a partir de estas imágenes pudimos reconstruir la manera en la cual se ejecutó la masacre y de nuevo una cosa que es para nosotros central, lo que se esconde, ¿cierto? Estas son imágenes también del mismo documento de los sitios de la masacre. Estas son imágenes de noticieros que en su momento registraron la masacre, ¿sí? Con todas estas imágenes hicimos una reconstrucción digital en tercera dimensión, donde ponemos los testimonios de las personas que digamos, contaron y que fueron sobrevivientes de la masacre, y lo situamos, digamos, en este escenario virtual en 3D, que lo construimos en una plataforma que se llama Unreal, que es un software de videojuegos que nosotros transformamos para construir todo lo que está acá. Entonces, básicamente, esa es como la historia que nosotros contamos. Esta es como la historia de las masacres. Esto que ustedes ven acá, todas estas imágenes de archivo que nosotros usamos como contexto o que nos ayudaron a reconstruir visualmente la masacre, ¿cierto? Este es el dossier de Urabá, que es eso que ustedes ven allá, que es cuando se filtra a Semana, que básicamente cuenta lo que les estoy diciendo. Fundamentalmente muestra cómo se ejecuta la masacre y realmente no hay ninguna claridad de posibilidad de estudiar quién la ejecutó, quiénes fueron los responsables, quién puso la plata, en fin. Esta investigación la hizo una juez que en este momento está exiliada en España, en el País Vasco realmente, y que fue ella la que comenzó a investigar, yendo más allá del informe, y comenzó a encontrar los hilos de relaciones de poder donde estaban involucrados empresas de banano,
militares, narcotraficantes e incluso el famoso mercenario Jair Klein. Jair Klein llega a Colombia, comienza a entrenar una gente en el Magdalena Medio y esa gente, algunos de ellos son los que llegan a Honduras a la Negra a ejecutar la masacre. Entonces, esta señora, esta fiscal, hace la investigación, comienza a encontrar estas relaciones de poder y es amenazada y tiene que salir, ¿sí? Ella sale del país, a su papá lo asesinan y la persona que recoge la información, o sea, la fiscal que sigue, ¿sí? La juez que sigue haciendo la investigación, es asesinada al mes de haberla retomado. Y esto, digamos, habla de las formas de impunidad en contextos en los cuales, digamos, hay una lógica de oscurecimiento y iluminación de las formas, digamos, de violencia, ¿cierto? Por eso lo estoy nombrando. Ella nos ayudó mucho a hacer esta investigación, nosotros la entrevistamos y hace parte del video de Honduras y la Negra. Todo esto, como les cuento, es trabajo de archivo que nosotros usamos para reconstruir esa masacre. Y la masacre de Coquitos, que es la masacre que contamos allá, tiene otro tipo de reconstrucción. Y esto, digamos, a nosotros nos parece interesante porque, digamos, muestra lo que aquí dice la escalada del conflicto, ¿sí? Son una serie de documentos que se escriben más o menos entre el 84 y el 87, donde de una u otra manera se comienza a mostrar la decisión de los grandes empresarios de armarse. Esta particular semana, que es la contrarrevolución de Urabá, es un informe donde el periodista básicamente recoge información en la cual los empresarios dicen nos vamos a armar porque las tomas de tierra nos van a acabar, ¿cierto? Y eso muestra un poco, digamos, la forma en la cual emerge la violencia en la región de Urabá. Ustedes lo pueden mirar, esto es un documento que recogió la Comisión de la Verdad, donde Mario Zuluaga Espinal, que fue condenado por la masacre de Coquitos en 2010, reconoce su participación en la masacre y pide perdón a las víctimas. Él murió en julio del 2020, si no estoy mal, y afortunadamente la JEP y la Comisión de la Verdad alcanzaron a hablar con él y alcanzaron a recoger esa información, y eso está acá. Bueno, estas imágenes que ustedes ven acá hacen parte, digamos, de un ejercicio que para nosotros es muy importante, que es básicamente encontrar los sitios de la masacre, ¿cierto? Por dos razones. En el presente, la masacre de Honduras y la Negra está básicamente enterrada bajo el banano, ¿cierto? Los sitios donde ocurrieron esas masacres son propiedad privada, los campesinos y las personas de la región no tienen acceso a esa zona, pero además está completamente tapada por el banano, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer campo y preguntábamos dónde fue la masacre, la gente realmente no tiene muy claro dónde era el lugar de la masacre, y eso tiene que ver con que el lugar de la masacre se ha perdido, ¿cierto? El lugar de la masacre de Coquitos es diferente porque es una masacre que sucedió en el mar, ¿sí? O sea, la gente se la llevan de las casas y los asesinan en el mar, y el sitio donde se ejecutó la masacre, la costa, ha sido tragado por la erosión, entonces en este momento está consumido bajo el mar. Entonces, para nosotros era muy importante poder localizar el lugar por dos razones. Primero, para darle una cierta materialidad y una cierta geografía a la violencia, ¿cierto? Para poder identificar los lugares, que los campesinos también supieran, digamos, organizar su historia en la geografía del lugar donde viven, ¿cierto? Muchos de los campesinos nos mostraron el sitio de la masacre de Coquitos, y nosotros lo que hicimos fue buscar la masacre de Honduras y la Negra, un poco con base en las imágenes que recogimos de los diagramas que nos encontramos en la Luis Ángel. Entonces, esto que ustedes ven acá son la comparación de los sitios, ¿cierto? Cómo eran en el 89, cómo son en las imágenes satelitales. Y a través de esta comparación, nosotros pudimos localizar los lugares exactos donde se ejecutaron las masacres. Este en particular, que es el sitio de la masacre de la Negra, está en la punta de la vereda de California, que es la vereda del sitio 2, ¿sí? Y lo importante aquí es ver el contraste y la forma en la cual nosotros manejamos o utilizamos la fotografía aérea para hacer registros de la historia de la violencia, para contar cómo la memoria de la tierra está marcándose también en la geografía. Entonces, este es un lugar y el otro lugar es este, ¿cierto? O sea, aquí está el punto de Coquitos y esta es la imagen actual, tragada por la tierra, que es esto que ustedes ven acá. Este es el lugar de la masacre en el 88. ¿Sí? Y este es el proceso de erosión que se ha tragado la tierra hasta el presente, ¿cierto? Toda esta imagen es una imagen construida a través de fotogrametría. Esta la hizo un compañero de Forensic Architecture que se llama Ariel Kane, que es un teso en esta vuelta, y básicamente lo que hizo fue ir a la zona,
comenzar a tomar imágenes una sobre la otra, reconstruirlas digitalmente y mostrar en este panorama toda la relación de la historia de la Tierra, ¿cierto? Y esto es importante por lo siguiente. La violencia de la guerra, la violencia ambiental van de la mano, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que encontramos en esta historia es que los campesinos están viviendo como progresivamente su tierra se está perdiendo, ¿cierto? Pero esto no es un efecto simple de, qué sé yo, un desastre ambiental sin que exista, digamos, una economía política que la produce, ¿cierto? Existen unas relaciones de poder que han permitido que esto se dé, ¿cierto? Esto tiene que ver con dos cosas. La primera, los monocultivos, que al empujar la tierra, al empujar sus desechos al mar, generan un proceso que acelera la erosión, ¿cierto? Y la segunda cosa es el proceso de destrucción de los mangles, ¿sí? El mangle se destruye, y esto es lógico, la tierra comienza a ceder, ¿cierto? Entonces, la historia de esto, ¿sí?, es una historia que tiene tanto de ambiental como de una economía política que la permite. Pero para entender por qué esto es importante, nosotros tenemos que ir precisamente a entender la lógica, la lógica financiera y la forma en la cual está organizada la tierra en Urabá. La forma en la cual nosotros hacemos este estudio, ¿cierto?, combina estas diferentes formas de análisis y tiene un eje central en la manera en la cual la gente se relaciona con la tierra, ¿sí? La manera en la que la dividen, la compran, la venden, la apropian, ¿sí? Y el tipo de cosas, el tipo de efectos que eso tiene en la configuración de las relaciones de poder en la región, ¿cierto? El agua es fundamental en esta historia, ¿sí? Los canales, que es una historia que ustedes van a ver en la historia de Coquitos, son centrales en todo este cuento, porque hacen parte de la disputa que tienen los campesinos con las empresas grandes. Los canales son los que permiten básicamente cultivar banano, ¿sí? Por la forma en la cual está organizada la forma de la tierra, ¿sí? Tener canales que fluyan constantemente permite que se seque la tierra y permiten el cultivo de banano, ¿sí? Como eso no puede pasar para cultivar banano, pues los campesinos que están cerca de las tierras de la costa les queda mucho más difícil cultivar banano y tienen que cultivar plátano. El plátano no se vende, ¿sí? No se puede exportar igual. Y ahí se generó, digamos, una economía política en la cual los campesinos están peleando, ¿sí?, por tener acceso a los canales que les permiten mover el agua. El agua se vuelve un arma de guerra, ¿sí? Se vuelve un arma de despojo. Básicamente tienen que formar la tierra, ¿cierto?, en canales. Y esos canales, algunos son más grandes, otros más pequeños, hacen parte de esta economía de la guerra. Las empresas son los que tienen los canales grandes, ¿sí?, y los canales pequeños son los de los campesinos que están más cerca de la costa. ¿Por qué es relevante decir esto? Porque esto que estamos hablando hace parte de la organización general de la Tierra, ¿sí? Y para entender eso nosotros hicimos este trabajo que ustedes ven allá, ¿sí? Eso que ustedes ven allá nosotros lo llamamos una constelación, una galaxia de relaciones. Básicamente son relaciones de actores que están organizados en función de la Tierra, ¿sí? En 1955, la United Fruit Company decide moverse del Magdalena, ¿sí?, y comenzar a crear el enclave bananero en Urabá, ¿sí? Para eso se alía con el gobierno nacional y el gobierno nacional le entrega un montón de tierras a empresarios locales, ¿sí? Esos empresarios locales hacen un negocio con United Fruit Company y desde ese momento todas las tierras de Nueva Colonia comienzan a ser manejadas por estos grupos privados, ¿sí?, en detrimento de los campesinos que existían en ese lugar, ¿sí?, y que están llegando luego, ¿sí? Para entender la forma en la cual se organizaban las relaciones de poder en torno a la tierra, nosotros lo que hicimos fue construir una historia de la propiedad, ¿sí? Como les decía, nosotros pensamos en esto como una galaxia, ¿cierto? Una galaxia de relaciones de la Tierra, ¿sí? Si de alguna manera uno piensa que las galaxias son fundamentalmente organizaciones de estrellas donde la gente comienza a organizarse, a generar, digamos, coordenadas para moverse, lo que nosotros hacemos es como transformar eso del cielo hacia el suelo, ¿sí?, y comenzar a pensar en una galaxia de la Tierra, ¿sí?, y cómo los actores se conectan entre ellos, ¿sí? Esto es difícil de leer, yo lo entiendo, ¿sí?, pero la idea fundamentalmente aquí es entender la complejidad precisamente de la organización y la distribución de la Tierra, la forma en que los diferentes actores se relacionan con los procesos de acaparamiento y en general los procesos de tenencia de la Tierra en una región en específico. Es bueno aclarar que esto no significa que todos los actores que estén acá sean despojadores, por ejemplo, ¿sí? Eso no es verdad. Muchos de ellos son pequeños propietarios que entregaron la tierra o
o empresarios simplemente que hacen parte, digamos, de esas relaciones y que por una u otra razón hacen parte de esto. Son todos los que están registrados en esas notas, ¿sí? Y esto lo digo por lo siguiente, porque esto es una gran galaxia de información, pero nosotros solo podemos contar una historia de esta galaxia. Nuestra invitación siempre, yo siempre lo digo cuando estoy haciendo esto, es que venga la gente y comience a jugar con esto. ¿Sí? Y comience también a entender cuáles relaciones y cuáles posibilidades de investigación existen, ¿cierto? La manera de leer esto es la siguiente. Las bolitas son los actores, como les estaba diciendo, ¿sí? Las bolitas son los actores. Entre más grande es un actor, más relevancia tiene, ¿sí? Entre más grande es una bolita, más relevancia tiene, más tierra recibe, mayor, digamos, influencia tiene en esta gran galaxia, ¿sí? Las líneas, como les decía, son las relaciones, ¿sí? Amarillo, adjudicaciones; azul, movimientos financieros; verde, compras y ventas; y rojo, vamos, banderas rojas que se ponen como advertencias, ¿sí? La manera de leerlo es a través de las manijillas del reloj, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean esto, lo tienen que leer así, ¿cierto? El ejemplo que nosotros trabajamos de California, ¿sí?, está escrito aquí más o menos de esta manera. El INCORA le entrega tierras a Diógenes Echeverry, ¿sí? La gobernación de Antioquia le entrega tierras a Jaime Echeverry. Jaime Echeverry le vende a Diógenes y Diógenes hace una serie de movimientos financieros y construye Bananeras de Urabá, ¿sí? Esa es la primera movida. Luego hay otro montón de relaciones que se comienzan a dar, ¿sí?, que son para que ustedes las investiguen, pero esta relación es la relación que constituye el eje de la tierra en esa región. Y este movimiento de acá es básicamente la compra de las tierras de California. Luego hay una serie de movimientos donde, por ejemplo, aquí está la familia Hasbun, ¿sí?, que ellos compran la tierra, se la distribuyen entre ellos y luego la entregan y la venden, si ellos dejan de tener tierra en la región. Y una serie de actores que para nosotros son muy importantes: Agropecuaria del Este y Agrícola del Retiro, ¿sí? Agropecuaria del Este es importante por lo siguiente. United Fruit Company era United Fruit Company, la gran empresa de banano mundial que definió buena parte de la historia latinoamericana. Más o menos el 70 deja de existir como tal, el CEO se suicida, es una historia como interesante, y en el 84 deja de existir, ¿sí? En el 87 se refunda como Chiquita Brands, ¿sí? Y Chiquita Brands piensa cómo entrar a Colombia, ¿sí? Ellos valoran una serie, digamos, de estrategias y toman una decisión. Realizan un convenio con empresarios locales y a través de empresas fachada comienzan a comprar la tierra de manera masiva, ¿sí? La compra masiva de tierras, fundamentalmente, entre el 87 y el 94, genera que no aparezca Chiquita Brands, aparece Agrícola del Este, ¿sí? Entonces, por eso ustedes ven aquí Agrícola y realmente no ven a Chiquita, ¿sí? Esta compra masiva de tierras al final termina siendo más o menos el 35-40% de la tierra en la región, ¿sí?, de Chiquita Brands, de una empresa transnacional, ¿sí?, pero con una empresa fachada. En 1998, Agropecuaria del Este le transfiere todos sus predios a Agrícola del Retiro. ¿Qué es Agrícola del Retiro? Una empresa de Chiquita, ¿sí? Entonces, en el 98, básicamente, se rompe el convenio con los empresarios locales y digamos que de una manera más directa Chiquita comienza a controlar la tierra. Todos esos movimientos que ustedes ven en azul son básicamente los que suceden después de que en 2005 se acusa y se comienza a juzgar a Chiquita Brands por apoyar grupos paramilitares en Estados Unidos. Cuando eso pasa, lo que hace esta empresa es sacar todos sus bienes fuera del país a través de offshores, paraísos fiscales y otra serie de cosas para tratar de encubrir sus relaciones. Y esto es básicamente lo que ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Entonces, esta es la lógica de estas relaciones. Esta es la historia que nosotros contamos acá. Cada una, de nuevo, los invito a que vean los videos, ¿sí?, y a que piensen un poco la manera que nosotros estamos relacionando con esto. Al final, una de las últimas cosas que podría mostrarles está acá, que yo quisiera que estuviera en una pantalla más grande, que es fundamentalmente esto, pero en una animación con base en la propiedad, ¿sí? Yo los invito a que busquen en internet, en despojo, rayita, Urabá, forénsica. Porque aquí está también una explicación mucho más clara de cómo funciona toda esta lógica de la tierra en una animación diferente, ¿cierto? Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan a esta página.
Le hagan clic a una de las bolitas y miren cómo se mueve esa tierra en un transcurso de un periodo de 60 años. ¿Sí? Eso ayuda mucho más a explicar lo que nosotros estamos haciendo acá. Eso. Entonces, seguimos a la otra. Esta investigación, esos 3 proyectos de investigación, están conectados por un hilo, que es el concepto de desaparición. ¿Sí? Lo que nosotros tratamos de pensar son diferentes formas, diferentes caras de la desaparición. En el caso del contexto de Nucac, por ejemplo, estamos hablando de la vida indígena, que se comienza a extinguir, comienza a perderse, de la mano que también se comienza a desaparecer el territorio de Nucac y en general la Amazonía, ¿cierto? En el caso de Urabá, estamos hablando de los procesos por los cuales la vida campesina comienza a desaparecer, al tiempo que también comienza a desaparecer materialmente la tierra y los lugares de importancia de la gente, ¿cierto? Cómo comienza a destruirse la vida campesina en función de proyectos de monocultivo que están destruyendo las posibilidades de existencia de la gente, ¿sí? Y cuáles son las caras de esa relación. Y en este caso, hablamos de la desaparición forzada, ¿sí? Este es un caso particular porque yo quisiera que ustedes lo pensaran no solo con relación al palacio, sino en general con relación al concepto de desaparición forzada en el país. ¿Sí? Este es un ejemplo que habla de 2 cosas, de 3 cosas fundamentalmente. Primero, la desaparición forzada como un crimen continuo. ¿Sí? La desaparición forzada se tipifica como crimen en Colombia en el 2000, lo cual significa que antes de eso, pues, digamos, no existía. Yo suelo decir eso como un chiste, pero básicamente era muy difícil para las familias, para los investigadores, para los abogados, tratar de plantear en público la existencia de una cosa que se llamaba desaparición, porque la gente no lo entendía y porque no existían, digamos, instrumentos jurídicos, políticos, para plantearlo en el ámbito público. Esto por lo siguiente, porque una de las características de la desaparición forzada es que es un entramado de diferentes crímenes. ¿Sí? Implica retención, ¿sí? Tortura, interrogación, implica esconder los cuerpos, implica negar la posibilidad de las personas de saber dónde están, ¿cierto? Implica además un proceso continuo de esconder todo lo que puede permitir encontrar a la persona. Y en esa medida es un entramado de múltiples crímenes que incluye además el asesinato de las personas, ¿cierto? Entonces no se puede, digamos, definir como solo un instante, como solo un evento, sino que tiene que entenderse como ese entramado que además se sostiene en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se sostiene en el tiempo? Una vez, yo suelo decir esto, desaparecer a alguien no es fácil. ¿Sí? Requiere un montón de trabajo, ¿sí? Desaparecer un cuerpo. Es un proceso, digamos, que requiere una serie, digamos, de relaciones entre diferentes actores e instituciones que pueden permitir la sostenibilidad de ese crimen. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos acá que para desaparecer se tiene que desaparecer no solo el cuerpo, sino la evidencia que permite encontrarlo. Y es un doble movimiento que está constantemente en relación el uno con el otro. ¿Sí? La desaparición del cuerpo y la desaparición de la evidencia. Violencia contra los cuerpos y violencia contra la evidencia. ¿Sí? Eso, como algo que se sostiene en el tiempo, requiere, como les estaba diciendo, jueces, instituciones del Estado, instituciones militares, medios de comunicación, en fin, un entramado de poder que permite que se ejecute ese crimen en el tiempo y que hasta el día de hoy exista en ejecución, ¿cierto? Es parte de lo que nosotros hacemos acá es comenzar a hablar de cómo el crimen está ejecutándose hoy. ¿Sí? En este momento la desaparición forzada de las personas de las que estamos hablando acá está en ejecución, porque no hay solución, ¿cierto? Porque las familias están pidiendo esa respuesta que no han encontrado en su totalidad. Para poder entender esto, nosotros hicimos un trabajo un poco, digamos, distinto al que se suele hacer sobre la desaparición de las personas en el palacio. Nosotros no nos enfocamos en qué pasó dentro del edificio. Nosotros no nos interesa si el M-19 disparó 3 balas más o menos, de dónde venían una cosa a la otra, si fue el ejército el que entró y disparó, no sé. Todas esas discusiones que se han dado por 35 años en los medios de comunicación no son de nuestro interés. Nuestro interés es qué pasó con la gente que salió con vida. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros nos centramos. Entonces, nuestro interés, como es ese, lo que comenzamos a buscar es 2 cosas que para nosotros son muy importantes. La primera, la logística y la infraestructura de la desaparición forzada, que es básicamente hablar
de la manera en la cual las instituciones militares, los agentes del Estado, se organizaron en el espacio en esos días y extendieron su red alrededor de toda la ciudad para ejecutar el crimen de la desaparición, como una cosa coordinada entre diferentes instituciones en ese momento, ¿cierto? Y como algo que se sostiene después en los procesos de búsqueda de justicia, ¿sí? La manera en la cual los casos se van a la Procuraduría, lo que pasa con los cuerpos, la manera en la cual se estudian los casos en instituciones legales y cómo eso constituye, digamos, diferentes formas de impunidad. Y la segunda, lo que nosotros llamamos cajas negras, ¿sí? Que básicamente son los lugares de impenetrabilidad, donde no hay posibilidad de entender lo que sucede, ¿sí? Es decir, ¿qué pasó en la Escuela de Caballería? ¿Sí? ¿Qué pasa en los archivos donde está la información que podría dar cuenta de lo que pasó con las personas? Esos lugares a los cuales no tenemos acceso son constitutivos de las prácticas de desaparición forzada. Lo que nosotros hacemos es mostrar esas cajas negras y conectarlas. De alguna manera, nuestro objetivo con esto es mostrar cómo trazando la lógica de los documentos, la forma en la cual se mueven los videos, los estudios forenses, los procesos legales, lo que pasa con las personas, con los familiares, con las amenazas, en fin, los lugares, ¿sí? Al trazar todo esto podemos trazar también un mapa de la impunidad, ¿sí? Y el ejercicio que estamos haciendo es trazar el mapa de la impunidad, tratando de mostrar los lugares donde no podemos tener acceso, ¿sí? Esto hizo parte de una situación que para nosotros era muy relevante, porque nosotros comenzamos haciendo esta investigación asumiendo que no íbamos a encontrar nada y que no nos iban a pasar nada, ¿sí? Todas las personas con las que nosotros trabajamos, que vienen trabajando estos casos por 30 años, nos dijeron no van a encontrar nada. Entonces nosotros comenzamos asumiendo eso, la dificultad de encontrar información, pero entonces la convertimos en una posibilidad de investigación, ¿sí? En lugar de entender los lugares oscuros como bloqueos, los convertimos en datos y los incorporamos en el estudio que estamos haciendo. A diferencia de la otra exposición, de la otra investigación, esta tiene un orden. Entonces, arranca en cajas negras, ¿sí? Luego Casa del Florero y termina en Escuela de Caballería. De nuevo, los videos son centrales, son los que, digamos, concentran toda la información. Y luego está el mural, que, bueno, dicho, les voy a contar de qué se trata todo esto. El primer video, que se llama Cajas Negras, fundamentalmente lo que busca hacer es analizar lo que nosotros llamamos, lo que se denomina generalmente el cordón de seguridad que se construyó por parte de las fuerzas del Estado entre la salida del Palacio de Justicia y la llegada a la Casa del Florero, ¿cierto? Entonces, nuestro análisis fundamentalmente en este punto es entender cómo se construyó esto, ¿sí? ¿Para qué? O sea, ¿para qué se construyó esto? ¿Sí? Esto se hace en un proceso de 2 días, como ustedes saben, pues son 2 días de organización de este lugar, y es fundamentalmente un ejercicio a través del cual las diferentes instituciones del Estado, las diferentes instituciones militares del Estado, se coordinan para no solo controlar este espacio, sino para controlar todo lo que sucede alrededor del centro, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un proceso, digamos, muy fuerte de asegurar el área, de controlar el espacio para controlar a las personas, ¿cierto? El ejercicio que sucede en este lugar no es simplemente una cosa, digamos, como se ha sugerido muchas veces, una situación caótica donde los militares no sabían qué hacer, sino que hay un ejercicio muy claro de cómo se construye de cómo se controla el espacio y para qué se controla el espacio, en función de lo siguiente, que es lo que nosotros llamamos cajas negras. Hay lugares que se permiten ver y hay otros que se oscurecen, ¿sí? Hay cosas que nosotros pudimos ver, por los que los periodistas no los permitieron, y hay otras cosas a las cuales simplemente no tenemos acceso, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, de nuevo, este corredor, este hilo de seguridad, es el primer filtro de seguridad donde los militares, o es el segundo pues, donde los militares empiezan a identificar quiénes son las personas sospechosas, que se llaman además especiales. El ejército los denomina especiales porque son personas que son sospechosas de estar colaborando con el M-19 en el Palacio de Justicia, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, de nuevo, es un compuesto fundamentalmente de las imágenes de la salida de las personas, ¿sí? Este es el día 1, este es el día 2. Lo que nosotros hicimos fue recoger más o menos 50 horas de video, 49 horas con no sé cuántos minutos, del día 1 y del día 2, organizar toda esa información, o sea, situar cada una de las cámaras en el espacio, ¿sí? Dónde estaban los periodistas,
qué estaban tomando y cuáles eran los conos de visión de los periodistas para tratar de pensar lo siguiente. ¿Qué era lo que los periodistas podían ver? ¿Qué era lo que los medios de comunicación nos podían mostrar? Y en esa misma medida, ¿qué era lo que nosotros nunca pudimos ver? ¿Sí? Parte de eso es este lugar. El día 1, los periodistas tienen acceso a esta zona. El día 2, se los llevan a toda esta zona y no sabemos qué pasa acá. Todo lo que sucede aquí, allá, detrás del Palacio de Justicia, no es claro. Y no es claro porque no hay información visual, ¿sí? Porque no hay acceso a esa información. Y es eso lo que nosotros llamamos cajas negras, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue entonces reconstruir esto. Estos son los 5 minutos de la salida de las personas, ¿sí? Las personas en azul son los rehenes, ¿sí? Las personas en colores como cálidos son los diferentes grupos militares. Y las personas en amarillo son los grupos médicos o humanitarios, ¿cierto? Toda esta organización del espacio es fundamentalmente un proceso de reconocimiento de quiénes son y quiénes no son sospechosos de ser guerrilleros o de estar apoyando a la M-19. Entonces, toda esta gente se mueve de allá hasta acá y entran a la Casa del Florero, ¿cierto? La Casa del Florero es este segundo video que ustedes ven acá. A diferencia de este primer video donde hicimos un trabajo fuerte de superposición en el espacio de cámaras, de sincronización de las diferentes cámaras y de análisis de lo que ellos podían mostrar y que no, en la Casa del Florero no tenemos información, ¿sí? Es decir, no tenemos información visual. ¿Qué es lo que tenemos? Un montón de testimonios, ¿cierto? De la gente que fue al sitio y que nos puede contar o nos pudo contar, o que ha contado desde el 86, qué fue lo que vivieron en ese lugar. Entonces, si en el primer caso lo que nosotros hicimos fue situar las cámaras, ¿cierto? Para tratar de superponerlas unas a las otras y entender qué era lo que se veía y qué era lo que no, en el caso de la Casa del Florero lo que hicimos fue correlacionar los diferentes testimonios y traducirlos al espacio, ¿cierto? Y eso es lo que ustedes ven allá. La narración que ustedes encuentran allá es fundamentalmente la superposición o la posición, más bien el posicionamiento de cada uno de los testimonios en la Casa del Florero para explicarnos cómo funcionaba la Casa del Florero como una máquina de separación de personas, ¿sí? De distinción. Y yo digo que es una máquina de distinción de personas porque existe un primer momento donde se dice quiénes son sospechosos y quién no. Existe un proceso de identificación que sucede acá, ¿sí? Y luego un tercer proceso de identificación de los sospechosos en la Casa del Florero, ¿cierto? Esa es una máquina que distingue quiénes son de quiénes no son. ¿Por qué? Porque apenas entra la gente, los dividen entre dos grupos, los especiales y los que no. A los especiales los mandan al segundo piso, que es todo esto que ustedes ven acá, ¿cierto? A las personas que no son consideradas especiales, las mandan al primer piso y esas personas salen después, ¿cierto? Uno de esos grupos que para nosotros es muy importante es este grupo de 6 personas. Este grupo de 6 personas varios de ellos salen de la Casa del Florero, del Palacio de Justicia, son llevados a la Casa del Florero, son considerados especiales, son llevados luego a la Escuela de Caballería, son torturados y están a punto de ser desaparecidos y por diferentes razones salen vivos, ¿sí? Y ellos, por décadas, contaron su historia y nadie se las oyó. Hasta más o menos el 2005, cuando la fiscal Ángela María Buitrago se los toma en serio y comienza a tratar de entender qué fue lo que pasó con ellos. Este testimonio para nosotros es central porque es el que nos permite hacer el recorrido entre los tres lugares, ¿sí? Una cosa que es muy importante decir acá es que el proceso de la infraestructura también es un proceso, digamos, donde se articulan no solo agentes estatales, sino también los objetos que usan, ¿no? Los carros, las ambulancias, las calles que recorren, la forma en la que organizan el espacio y todo esto en su conjunción en una red que se despliega en la ciudad para producir la desaparición forzada y sostenerla en el tiempo, ¿cierto? Este es el primer momento, 1, 2, ¿cierto? Y luego vamos hasta allá. En este caso, nos sentamos con 2 periodistas que hicieron parte de la toma del hicieron parte de los que estuvieron allá filmando. Y ellos nos contaron exactamente cuál fue su relación con las fuerzas del Estado en esos días. Entrevistamos y están en cajas negras a Nacho Gómez, que es el subdirector de Noticias 1, y a Álvaro Fedi, que es un en ese momento periodista de Caracol, que tenía como 17 años en esa época y fue la persona que ayudó a filmar lo que Lorenzo les está contando del magistrado Durán. Y ellos nos contaban, por ejemplo, cómo el primer día ellos se movían con tranquilidad por acá, las tomas que lograron hacer detrás de los tanques, por ejemplo,
Nacho Gómez nos contaba que él entró por la octava y luego nos movieron de esos lugares y hablaban un poco de una cosa como si fuera una cosa como de guerra. Hablaban, pues como, hacían metáforas muy particulares porque ellos decían, avanzamos y nos tomamos esta parte. Y luego nos sacaron. Y luego avanzamos y nos tomamos esta otra parte. Como que el primer día era una constante coreografía de ir y venir entre la búsqueda de los periodistas de encontrar la imagen perfecta y la búsqueda de los militares de evitar que los manes pudieran pasar. El segundo día los restringen completamente y todos ellos quedan hacia la carrera quinta, ¿cierto? Y eso viene a ser muy interesante porque cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis de las imágenes con ellos se comienzan a dar cuenta de cosas que creo que no habían pensado antes, como por ejemplo la manera en la cual la organización logística de los militares les impide de manera material poder acceder a ciertas cosas y hacer ciertas tomas. Y uno de ellos dice en un momento, claro, es que ellos pensaron que nosotros no habíamos podido registrar cosas y nosotros también pensamos que no habíamos podido registrar cosas. Muchas de estas imágenes quedaron en el olvido en los archivos de diferentes lugares por 25 años, por 20 años. Hasta que en el 2005 Ángela María Buitrago los comienza a recuperar y a organizarlas de manera sistemática para el caso de desaparición forzada, que es el caso central que transforma toda esta discusión. Y sin embargo, muchas de esas imágenes aún no se encuentran. Ramón Jimeno nos contaba que él vio imágenes que luego cuando 20 años las volvió a buscar para hacer una pieza sobre este tema, no aparecían. Un periodista, un camarógrafo de TV Española, nosotros nos sentamos con él y él nos comenzó a decir, hey, la mitad de las imágenes que yo tomé no existen. Eso está allá. No es como... Y esto hace parte del ejercicio de violencia contra la evidencia que sucede inmediatamente después y que se sostiene por 35, 36 años, ¿cierto? Y es parte de lo que nosotros queríamos mostrar. Pues digamos que nosotros asumimos esta relación, digamos, nosotros no sabemos exactamente si se lo llevaron por la séptima o la Caracas, pero por los datos creemos que es por la séptima. Y los traen a este lugar. Esta es la Escuela de Caballería. Este es el lugar donde están las pesebreras, ¿cierto? Esta es una pesebrera, otra pesebrera, y esta es otra pesebrera, ¿cierto? O sea, donde están las caballerizas. Estos son los cositos donde toman agua los caballos, ¿sí? Y esto es la zona reservada de contrainteligencia, ¿cierto? Aquí es donde traen a la gente. Esta es la línea del tiempo que reconstruimos. La persona que hizo todo este trabajo se llama Nadia Méndez, es una arquitecta colombiana que está trabajando en Países Bajos, y ella hizo fundamentalmente con los testimonios, los contrapuso, los relacionó unos con los otros, e hizo la línea del tiempo del movimiento de todas las personas, e hizo la reconstrucción de la línea del tiempo del movimiento de cada uno de los grupos que nos permitieron a nosotros hacer el análisis. Y luego del movimiento esas personas llegan acá, ¿cierto? Realmente también van a la Brigada 13 y luego los traen a la Escuela de Caballería, y en la Escuela de Caballería los traen a este sitio que es el sitio reservado, la zona reservada de contrainteligencia. Este lugar es muy importante por dos razones. Para nosotros hacer este análisis, lo que comenzamos a hacer fue volver en el tiempo a 1977 más o menos, 78, perdón, que es el momento en el cual se instaura el Estatuto de Seguridad, ¿cierto? Cuando se instaura el Estatuto de Seguridad, se generan una serie de posibilidades de acción para los militares que antes no existían. Entre esas la posibilidad de llevarse gente, interrogarla y juzgarla, ¿cierto? Ese tipo de prácticas en el 79 se vuelven súper importantes porque después del robo de las armas del Cantón Norte, que sucede por allá abajo de la séptima, luego de esa toma, el ejército responde con mucha fuerza y hace una redada general, levantamiento de todo el mundo, ¿sí? Que parecía sospechoso, y se los llevan a diferentes lugares, a torturarlos en algunos lugares, y uno de los sitios a los cuales se los traen es este lugar, la Escuela de Caballería. Nosotros creemos que es básicamente por dos razones. La primera porque es muy conveniente, es decir, pues están las caballerizas, ¿cierto? Y entonces a la gente la pueden meter en los sitios y la pueden mover con relativa libertad en un espacio que además está un poco alejado digamos, del resto de la ciudad, de la entrada principal más bien. Eso de una parte, pero de otra, en el 79 el ministro de Defensa había sido el director de la Escuela de Caballería, ¿cierto? Entonces hay como una relación entre una cosa y la otra que permite de alguna manera el uso de este lugar como parte de la infraestructura de la desaparición, de las formas de interrogamiento y en fin.
En ese momento, este lugar era una veterinaria. ¿Sí? Este lugar lo transforman de veterinaria al centro de inteligencia, donde los diferentes grupos de inteligencia que operan en la ciudad llegan y tienen un lugar de conversación y de coordinación constante, ¿cierto? Es un lugar de coordinación de la contrainteligencia urbana en Bogotá, ¿cierto? Es importante por esto, es un lugar reservado al cual no se tiene acceso, pero además es importante porque además permite mantener una constante registro y observación de lo que sucede en este lugar, ¿cierto? Entonces desde acá ellos podían ver qué pasaba con las personas que estaban siendo retenidas, las personas que estaban siendo interrogadas y cómo se movían las personas en el espacio, ¿cierto? Las traían y las llevaban. Este lugar tenía una herrería, una enfermería, tenía una serie de cosas porque fundamentalmente era una veterinaria, entonces todo estaba organizado en función de eso. Hasta el día de hoy, este es un lugar reservado. ¿Sí? En 1982 se termina el Estatuto de Seguridad, pero eso no significa que este lugar deje de funcionar. ¿Sí? Y por eso yo me retomo esta historia tan atrás, porque el ejercicio de la desaparición forzada es un ejercicio que arranca antes del 85, ¿cierto? Y es un ejercicio de prácticas y aprendizajes, ¿sí? De coordinaciones constantes que comienzan a producirse en un momento de la historia y que para el 85, digamos que hay un know-how, hay una sofisticación particular sobre la práctica de la desaparición y cómo ejecutarla, ¿cierto? Este mural es el mural de la evidencia negativa, nosotros lo llamamos así, porque es fundamentalmente un mural de la impunidad y de las prácticas de impunidad desde el 75 hasta el presente con relación a la desaparición forzada. Básicamente lo que registra este mural son los diferentes grupos de evidencia que nosotros utilizamos para hacer este proyecto. Están divididos en las categorías que ustedes ven allá, categorías y evidencia, ¿cierto? Y está la forma en la cual se desenvuelven en el tiempo, ¿sí? El uso y la forma, digamos, que permiten u ocultan cosas durante la investigación, ¿cierto? Cada uno de estos puntos significa un evento, ¿sí? Ahí pasó algo, y eso ustedes lo pueden encontrar allá. Entonces, ese cuadrito que ustedes ven allá es fundamentalmente el mapa para recorrer esto, ¿cierto? Yo les voy a dar un ejemplo de una cosa que para mí sí es, digamos, es relevante, y son esos documentos que ustedes ven arriba, son los documentos militares, ¿sí? Esos documentos militares no existían en el público para ese momento y por eso están en rojo, ¿cierto? No significa que no existieran, significa que estaban ocultos, ¿cierto? Pero si ustedes se mueven y ven qué pasa acá, esos mismos documentos aparecen en blanco, ¿cierto? Eso es porque hay una serie de relaciones entre un momento allá y otro momento acá, donde en este punto hay fundamentalmente procesos de negación, de ocultamiento o destrucción de la evidencia, y aquí hay procesos de esclarecimiento, que están además determinados porque en el 2005 se abre un caso, el primer caso, para buscar y saber qué pasó con los desaparecidos del Palacio de Justicia, ¿sí? Estas líneas blancas son momentos relevantes. Este es el momento en el cual la desaparición forzada se tipifica como crimen de Estado en Colombia, lo cual, si ustedes se dan cuenta, significa un silencio brutal entre el 85 y el 2000, más o menos, ¿sí? Que está definido por el hecho de que no existía la posibilidad de hacer investigaciones. Este momento es un momento en el cual se exhuma el cementerio del sur, ¿sí? Para buscar a las personas, y este momento es el momento en el que asesinan al abogado que hacía parte del caso, que llevaba el caso desde el 85, que es Eduardo Maño, ¿sí? Cada uno de estos momentos, como les digo, ustedes encuentran una relación allá, casi siempre, ¿sí? Una relación aquí. Estamos hablando de todo el proceso de identificación de cuerpos, que es el momento en el cual, cuando termina la toma, entran unos agentes especiales que básicamente lo que hacen es manipular la escena del crimen. Lo destruyen, lo manipulan, las tiran en bolsas sin ningún tipo de cuidado, ¿sí? Y todo eso lo mandan al cementerio del sur, mucho de eso, ¿sí? Entonces esto es pura, digamos, hace parte de un ejercicio muy fuerte de impunidad. Y aquí comienzan procesos de clarificación que hacen parte del momento de la exhumación y de procesos en los cuales comienzan a identificarse los cuerpos de una manera distinta, ¿cierto? Esto no significa que la desaparición forzada haya dejado de existir, ¿sí? Implica que hay un proceso de violencia contra la evidencia que se rompe de una manera u otra en este punto, ¿cierto? Esto es importante porque este es el proceso cuando la fiscal Ángela María Buitrago abre el caso, comienza a hacer la investigación
Y este punto, que ustedes ven acá, es el momento en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de las víctimas. Después de que por meses en Colombia, por años en Colombia, a pesar de las investigaciones de Ángela María Buitrago, no se hayan dado respuestas. Este momento, además, obliga al Estado colombiano a responder por qué había pasado con las personas desaparecidas. Y sin embargo, lo que comienza a pasar es una cosa profundamente dramática. Los puntos rojos que ustedes comienzan a ver acá hacen parte además de eventos en los cuales personas que se habían declarado muertas y las personas que les habían entregado los cuerpos a sus familiares, de un momento a otro se convierten en personas desaparecidas por los procesos de identificación. Personas cuyos familiares llevaban 30 años yendo al cementerio a visitar a su ser querido, de un momento a otro se enteran que no es su ser querido y que hay un proceso de desaparición forzada del cual no sabían. Y con eso, mientras algunas personas comienzan a aparecer, otras se vuelven desaparecidas. Y esta es la pregunta que existe en el momento. Algunos familiares les han entregado el 60% de los cuerpos, 70% de los cuerpos, y les dicen el caso acá terminó. ¿Por qué? Porque como les dije en un comienzo, la desaparición forzada es un crimen que termina cuando se supone que se encuentra el cuerpo. Y entonces a los familiares les dicen, aquí tienen el 80% del cuerpo, se acabó el crimen. Y lo que nos piden los familiares decir acá es que el crimen no ha terminado. Una de las cosas que nos decían todo el tiempo es, ¿qué significa que me entreguen el 60% de mi ser querido, de mi hermano, de mi esposa? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasó con esos cuerpos? No hay respuesta y el crimen no termina. Eso es lo que, digamos, la forma de la impunidad que está presente acá, digamos, ellos quieren que nosotros lo dejemos claro, porque la idea de que el crimen terminó, la idea de que la desaparición forzada ha cesado, porque les entregaron los cuerpos, no es suficiente respuesta para ellos. Sí, un pequeño comentario respecto a esto, a mí, de esta línea del tiempo tan compleja. Una de las cosas que más me toca es quizás un poco marginal, pero son estos pequeños puntos en rosado que están abajo, que son las fechas en las que mueren los padres o las madres de algunos de las personas desaparecidas. A mí me parece muy impactante por una razón, y es que, claro, por un lado vemos una cantidad de eventos donde hay una intención de ocultar información, de desaparecerla, de destruirla, pero hay otro elemento también que a veces juega en contra del esclarecimiento, que es el paso del tiempo, ¿no? Y yo a veces cuando veo a estos padres o madres que han ido muriendo, y como dice ahí, de una manera muy cruda, sin saber qué pasó con su hijo o su hija, siento que es una manera también de sepultar esa verdad, y sobre todo de las personas que más han insistido en saber qué pasó. Sí, digamos que a veces me hace pensar como en una casa, uno puede destruirla o, como pasa muchas veces, dejarla caer en ruinas por el simple paso del tiempo. Y me parece que esas muertes, que pues no es responsable, digamos, han muerto, digamos, de muerte natural, van sumándose a esa estela, digamos, de borrar la historia y la memoria de esos desaparecidos. Todo lo que nosotros tenemos acá está abierto. Todo esto son fuentes abiertas. Y parte del acto nuestro de ponerlas acá es también un poco dejar de decir que no hay posibilidad de acceso. Es un poco como romper esa lógica. Nosotros no podemos llegar hasta ese punto, pues porque no es el lugar de la comisión. Tampoco es el lugar del trabajo de forense, en este caso en particular. Pero no, si hay abogados que pueden estar muy interesados en esto, pues es digamos, cuestión de ellos de hacerlo. Yo creo que muchas veces este tipo de trabajos o las investigaciones periodísticas, aunque no tienen consecuencias judiciales inmediatas, quiero creer, en parte como periodista, que elevan el costo de la impunidad. Es decir, para un aparato de justicia desbordado, que es donde hay tanta impunidad, cuando los medios ponen el ojo sobre un evento, sí se mueven algunos resortes que pueden ayudar a que no pase esto. 40 años después, los padres de muchos familiares no saben, murieron sin saber qué había pasado. Entonces, aunque no tiene un efecto directo, a veces sí logra mover esos engranajes tan pesados y tan lentos de la justicia. De lo estético y la violencia como algo estético,
o no? ¿Cómo fue esa construcción museográfica y la materialización de todo ese trabajo en un espacio de arte? Pues para Forensic siempre tenemos esa pregunta, porque normalmente nuestros casos terminan en exposiciones. Entonces, pues la consideración estética es, pues, siempre está desde casi el comienzo, pero para nosotros lo estético no es solamente como algo de arte, también es como un mecanismo de investigar, ¿sí? Entonces, cuando empezamos pensando en cómo podemos visualizar, esa palabra siempre yo no puedo decir, algo, siempre estamos pensando en lo mejor estético para comunicar el caso. Entonces, sí, y de hecho yo creo que porque adentro de Forensic tenemos diferentes líderes en cada proyecto, entonces cada proyecto refleja como las consideraciones y el background de esa persona. Sí, entonces es un poco, es variable, depende del caso. Originalmente, aquí arrancamos la exposición, ¿cierto? Y la idea nuestra de arrancarla por este lugar, como les decía al comienzo, es porque queremos hacer un reconocimiento colonial, digamos, parte del ejercicio del reconocimiento de en dónde estamos parados y cuáles son las formas de la continuidad de la violencia en Colombia. ¿Sí? Para eso, esta pieza que se llama la selva detectada, está compuesta por 4 cosas: el mural, los paneles, una serie de documentos que están allá y esto que se llama el reconocimiento colonial. El performance me obliga a leerlo, así que dice: reconocemos que el territorio en el que se realiza esta exposición, incluyendo la constelación de seres que lo habitan, rocas, agua, tierra, vegetación, animales, cielos y nubes, es un territorio colonizado. El conflicto armado interno del siglo XX y XXI, así como sus manifestaciones violentas presentadas en esta exposición, son solamente el último ciclo de guerra en una espiral de 500 años de violencia contra los pueblos indígenas en las Américas, que inició con la aurora del colonialismo en el siglo XVI. Reconocer la profundidad histórica y los efectos contemporáneos de la violencia colonial es un camino importante para una comprensión más completa de la historia del presente. Esa violencia, que aún persiste, tiene lugar también en las tierras del pueblo Nucac, así como en la de otros pueblos indígenas que viven en la Amazonía, un territorio que actualmente se encuentra en proceso de desaparición. Les digo, para nosotros pensar todo lo que estamos pensando, tenemos que arrancar en la continuidad de la violencia, la colonialidad de la violencia, si ustedes quieren. Cómo se ha organizado el territorio y qué tipo de efecto ha tenido contra y con los pueblos indígenas en Colombia. Los pueblos indígenas plantean que este último ciclo de guerra es un ciclo de guerra en una espiral, ¿sí? Que el tiempo de la historia es una espiral, que arranca un poco en el primer momento del siglo XVI y que tiene diferentes vueltas, y una de esas vueltas, uno de esos giros de la espiral es este que estamos viviendo, este ciclo de guerra, pero se han vivido otros ciclos de guerra. Entonces es interesante pensar cómo los pueblos indígenas piensan este problema. Esta violencia del conflicto armado, que nosotros entendemos como la forma de la violencia, para los pueblos indígenas es solo la continuidad de una serie de prácticas que iniciaron con la conquista en el siglo XVI y que se han dedicado a transformar las posibilidades de existencia de los pueblos indígenas, y que en este momento los tienen a muchos de ellos, como al pueblo Nucac, al borde de la extinción física y cultural. Ese problema está definiendo la historia del Guaviare, la historia de la Amazonía y la historia del país. Entonces, para poder entender este mural, lo primero es comenzar pensando este problema. Para poder entender la investigación, para nosotros es muy importante que todos tengamos claro esa espiral de violencia. Este mural es una composición de diferentes cosas, de diferentes datos, y está organizado de una manera, digamos que actúan 2 registros. El primer registro es lo que los datos dicen, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Es decir,
lo que los datos nos alcanzan a mostrar sobre la historia, sobre los procesos de violencia de la región, ¿cierto? Entonces hay datos sobre deforestación, que son los colores, ahora los explico. Los datos de fotografía aérea que se han registrado por el Agustín Codazzi, datos de los movimientos de los pueblos indígenas, puntos de fumigación, momentos de enfrentamientos en grupos armados, minado, el movimiento de los pueblos Nukak, el traslape de la reserva campesina y el territorio Nukak en el presente, y otra serie de datos, digamos, que constituyen una idea en la que nosotros podemos pensar, digamos, cómo se produce la violencia y cómo va transformando la región. Entonces, un poco la idea de este proyecto es tratar de entender qué es lo que se registra, cuáles son las políticas de registro del Estado y qué es lo que se esconde también al tiempo, ¿cierto? El Estado tiene un interés particular de registrar cosas en esta región, pero al mismo tiempo tiene un interés de no registrar otras cosas. Es decir, los intereses de administración del territorio por parte del Estado central implican formas de registro que también ocultan cosas, ¿cierto? Y un poco lo que nosotros queremos mostrar acá es esa lógica de ocultamiento y de registro en función de la administración de los territorios, ¿cierto? ¿Cómo comenzamos nosotros este trabajo? Nosotros comenzamos a pensar esta zona. Este es el territorio Nukak, que en el presente es el resguardo. Nuestro interés era tratar de entender qué era lo que pasaba en esta zona. Y le pedimos al Agustín Codazzi que nos pasara toda la información fotográfica que tienen de la región. Esto fue lo que nos pasaron. De más o menos 3.000 imágenes que nos dieron, las que más se acercaban al territorio son estas que ustedes ven acá, ¿sí? Y por eso también nosotros comenzamos a como girar hacia allá, ¿cierto? Y a tratar de entender, digamos, que esa primera entrada nos comenzó a dar un contraste que no teníamos en la cabeza, ¿cierto? Un contraste de información muy claro. Ustedes se dan cuenta, está muy marcado porque el balance es muy evidente, ¿cierto? Las primeras imágenes que nos dieron, o sea, los primeros registros de fotografía aérea de la zona cercana a el resguardo Nukak son de 1987. Antes de eso no hay nada. Y están en esto, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ver un poco ese proceso, ¿sí? La idea de este mural, un poco es que ustedes puedan navegarlo, puedan acercarse y entender un poco cómo se mueven los diferentes datos y de nuevo qué es lo que se registra y qué es lo que no. Estos puntos que ustedes ven acá son los diferentes clanes del pueblo Nukak, ¿sí? Esta es una información que comenzaron a recoger dos antropólogos, Carlos Franchi y Dani Maecha, más o menos en el 90 hasta el 2010-2012. ¿Sí? Y son todas las historias del movimiento del pueblo Nukak en el momento en el que aparecen, digamos, el que comienzan a ser registrados por el Estado en 1988. ¿Cierto? Esto es bien interesante tenerlo claro, porque una de las cosas que se suele decir es los Nukak aparecieron en el 88, y eso genera una sensación de un pasado sin historia, ¿cierto? Como si el pueblo Nukak no hubiera existido antes de 1988. Y la realidad de esto es que el pueblo Nukak no solo ya existía antes del 88, sino que hay registros de esto. El problema es que el Estado central no estaba interesado en registrarlos y el pueblo Nukak constantemente pasaba por debajo, esquivaba la capacidad de registro del Estado. Entonces, ese movimiento nómada de constantemente esquivar el registro hace parte de una lógica política del pueblo Nukak que se transforma en 1988 y comienza a ser registrada por estos antropólogos que comienzan a mostrar los movimientos. Son todos los movimientos del pueblo Nukak, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la lógica de expansión, de expulsión del territorio, ¿cierto? El resguardo Nukak se crea en 1993 y se expande en 1998, perdón. Al día siguiente se crea la reserva campesina y se traslapa una con la otra, que es esto que ustedes ven acá. Ese traslape que está ahí es una de las partes más importantes del conflicto contemporáneo entre los colonos y los pueblos indígenas. Y es una cosa que produjo fundamentalmente el Estado, ¿sí? Y que no se ha solucionado hasta el presente. Luego, los colores son los procesos de deforestación que van desde el más frío, color más frío que es la época más antigua, hasta el rojo que es lo más presente, ¿cierto? Y que muestran una dinámica de deforestación muy clara, ¿sí? De expansión de la frontera, ¿sí? Este trabajo fue realizado por un
compañero amigo nuestro, que se llama Paulo Murillo, que ha básicamente registrado todo este proceso de deforestación de la zona, fundamentalmente además después de los acuerdos de paz. ¿Sí? Mucho de su trabajo tiene que ver con eso, pero también hizo ese trabajo para nosotros en este momento. Hay otra serie de datos que para nosotros son muy importantes y son unos puntos que son aquí como unos octágonos y que dan cuenta de los puntos de fumigación aérea de 2015. Esto fue un trabajo que fundamentalmente se peleó Hanna, que es una persona que trabajaba mucho este tema, exigiéndole al Estado que comenzara a soltar esa información de los puntos de fumigación. Parte del problema al que nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, con el tema de las fumigaciones, es que solo nos dieron datos de un año. Y como no nos dieron datos de otro montón de años y de otro montón de cosas que pedimos, una de las cosas que quisimos mostrar es la manera en la cual el Estado no permite la transparencia en los procesos de investigación y esclarecimiento. Por eso nosotros hicimos esto, que es esto que ustedes ven acá, que se llama el estante de preguntas y respuestas. Básicamente es nuestra manera de decir: miren todo lo que tratamos de buscar y miren lo que nos dieron. Es decir, estas son las cartas que nosotros enviamos a diferentes instituciones estatales utilizando el mandato de la Comisión de la Verdad, que le exige a las instituciones estatales entregar la información en función del esclarecimiento. Y no nos entregaron cosas, ¿cierto? Solo hasta muy tarde en el proceso de nuestra investigación nos comenzaron a entregar cosas, y en muchas de esas o eran fragmentadas o eran respuestas que no nos ayudaban en los registros que requeríamos y que en general eran parciales, ¿sí? Un poco mostrando las dinámicas de la política de información del Estado en un contexto de esclarecimiento como es el proceso que está llevando a cabo la Comisión de la Verdad. Entonces, ustedes encuentran acá básicamente las respuestas que nos dieron, que nos dicen: no, pues, baila. O en ocasiones nos dan algunas cosas pequeñas y nosotros igual comenzamos a trabajar con lo que teníamos. Este es un ejercicio fundamentalmente de tratar de organizar esa información en función, como les decía, de entender qué es lo que se detecta y qué es lo que no se detecta, y cómo eso genera también una dinámica particular en las lógicas de la guerra, ¿sí? Y así es, y ya acabé. Ya. Gracias. Después de toda esta investigación tan masiva, ¿sí?, donde la arquitectura parece, digamos, cumplir un rol como infraestructura para la violencia, ¿cómo después de esta investigación la definición de arquitectura ha cambiado para ti? Desde luego pensamos que la arquitectura provee cierto bienestar o se proyecta, digamos, de manera positiva en la sociedad. Pero después de toda esta investigación, después de ver cómo la arquitectura es usada para estos fines, ¿cómo la definición de arquitectura cambia para ti? Es decir, en este momento, ¿qué es la arquitectura para ti después de haber visto esto? Gracias. Y es una pregunta tan difícil. Primero, yo no soy arquitecta, soy artista, escritora, pues muchas cosas, investigadora. Pero sí, yo hice el doctorado en Research Architecture, que es un centro de investigación que realmente produjo el proyecto de Forensic Architecture. Entonces somos un grupo de artistas, arquitectos, documentalistas, y yo creo que todos somos un poco la razón por qué llegamos al centro es porque todos tenemos una crítica o una cuestión sobre el rol de arquitectura en violencia, primera. Entonces, yo no sé si este proyecto en particular cambió mi punto de vista sobre esto, pero realmente yo creo que el centro y el proyecto de Forensic Architecture empieza con esa cuestión. ¿Qué es el rol en la arquitectura, no solo en la violencia, sino que en la estructura del terror del Estado? Eso es más la pregunta ahora para nosotros. Entonces, no es necesariamente como una cuestión de edificios y como arquitectura más formal, más tradicional. Es como el ambiente construido, ¿sí?, para nosotros. Y, en fin,
Y por eso, sí, estudiamos cosas como la estructura de las fincas campesinas, porque ellos también tienen una estructura, un orden bien pensado. Y estudiar como esas cosas, esas estructuras, pueden dar como más entendimiento, una nueva perspectiva a cosas como la guerra y las experiencias de despojo. Entonces, esto es un poco... Hola, buenas tardes. Quería saber, cuando tú mencionas que hay que hacer como un recorrido en el pasado, casi hasta 1977, para recopilar una información, ¿qué tipo de técnicas se utilizaron para poder hallar como información que les permitiera reconstruir todo lo referente con lo del palacio? Y pues cómo se lleva a cabo ese trabajo para un poco utilizar a favor de ustedes o de la investigación y del esclarecimiento de las situaciones estos vacíos de información que ustedes dicen que hay algo que llama la atención y es el vacío en la información o esos espacios de los que se desconoce qué fue lo que sucedió. Entonces quería saber cómo qué técnicas fueron las que de pronto les ayudaron a encontrar pues esa línea de tiempo. A ver, esto es una cosa de varios niveles. Nosotros comenzamos preguntándole a la gente que había trabajado esto, ¿cierto? Y fue como el momento central, como comenzar a hablar con los abogados, los familiares, la fiscal que hizo el trabajo, gente que estaba como cercana al proceso, como para tratar de entender cuáles eran las posibilidades de conseguir información, incluso antes de comenzar a hacer la investigación, ¿sí? Lo primero que nosotros nos dijeron fue, no van a encontrar incluso los videos. Es muy difícil conseguirlos, como conseguir las imágenes crudas, como el footage, como el total de las imágenes de lo que grabaron los periodistas. Nosotros comenzamos haciendo esta investigación con imágenes de YouTube, con toda la información que existe. Me va a tocar quitarme esto. Con toda la información que existe abierta en público, ¿sí? Que han tomado, por ejemplo, los periodistas o que están documentales, que son fragmentos pequeños de cosas aquí y allá. Con eso comenzamos a construir cosas. Es el primer paso. Luego comenzamos a hablar con los abogados que nos permitieron, que ellos tienen el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los casos que han hecho, ¿cierto? Entonces ellos nos comenzaron a pasar la información que tenían, porque no la tienen toda. Digamos que cada uno de esos momentos lo que va generando son como espacios de luz y espacios de oscuridad, ¿cierto? Entonces, como que en los vacíos que comienzan a existir, pues uno se comienza a preguntar qué es lo que los conecta, ¿no? Y comienzas como a llenar esos lugares hasta donde puedas llegarlos. Y cuando no puedes llenarlos, comienzas a construir preguntas de por qué no puedes llenarlos, ¿cierto? Y cuáles son los límites de esa información. Luego, por ejemplo, comenzamos a pelear con la fiscalía fundamentalmente para que nos entregara, a presionar a la fiscalía para que nos entregara la información que ellos tienen. Y fueron ellos los que nos pasaron todo el material documental, buena parte del material documental. Y comenzamos a hacer un registro hacia atrás, por ejemplo, entender cuál era la historia de cada una de las cámaras que tomamos para hacer estas imágenes. Entonces comenzamos a entrevistar periodistas, los situamos en una cosa en 3D, en una plataforma en 3D que hicimos, y comenzamos a trabajar con ellos para que nos dijeran qué era lo que veían y qué era lo que no pedían y cuál era la lógica de esa relación entre lo que es visible y lo que no, ¿cierto? En el proceso de un acto como la desaparición forzada, te vas a encontrar inevitablemente la oscuridad como principio, ¿sí? La imposibilidad de acceder al dato, porque es eso lo que permite la reproducción del crimen, ¿sí? Y en muchos de esos casos tú lo que puedes decir es hasta aquí llegué, pero ¿qué es lo que significa llegué hasta ahí, ¿cierto? Nosotros lo que comenzamos a tratar de hacer fue darle, digamos de una manera visual, como darle forma a esas cajas negras, como encontrar los contornos de esas cajas negras y poder entender qué era lo que significaban y con qué se conectaban. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Hay un caso que es el caso de dos personas que salen del Palacio de Justicia, son llevadas a la Casa del Florero,
son llevadas a la escuela de caballería, luego son llevadas a una estación de policía y son liberadas. De ellos, el único registro que existía de su experiencia, ¿sí?, era el registro de salida de la estación de policía. En el 85-86, Arias Cabrales, que fue la persona que condujo la operación, dijo que ninguna persona había sido llevado a la escuela de caballería. Luego dijo, ay sí, había un grupito, pero ese grupito lo mandamos directamente a la estación de policía y nadie se llevó a la escuela de caballería. Esas personas contaron su historia y esa historia fue negada históricamente, ¿cierto? Entonces, lo que tú tienes acá es un acto donde unas personas cuentan una historia y es completamente invalidada. Entonces tú puedes contar la historia de cómo se invalida esa historia, ¿sí?, cómo se invalida ese testimonio, y a través de eso puedes contar las formas de impunidad, ¿cierto? Cuando nosotros comenzamos a hablar y comenzamos a encontrar la información, lo que nos dimos cuenta era que ellos narraban cómo habían sido sacados de la casa del florero y habían sido llevados a la escuela de caballería, pero no hay ningún registro que muestre que ellos están allá. El único registro que hay es el de la salida cuando los llevan de la escuela de caballería a la estación de policía. Pero con los testimonios de ellos pudimos comenzar a reconstruir la manera en la cual por décadas se había negado la veracidad de su testimonio, ¿cierto? Eso creo que te da un ejemplo más o menos de cómo hacer un recorrido de las formas en las cuales se oculta la información te permite también seguir las huellas de la impunidad, ¿cierto? Yo quisiera decir una cosita. ¿O tú ibas a decir algo, Hanna? Iba a decir una cosa sobre tu pregunta también, una pequeña anécdota también de lo frágil que es la información y de cómo de la oscuridad a la luz pues el paso es muy, muy chiquito. Alguna vez entrevisté a Daniel Coronel y me contó la historia de cómo se había encontrado la pieza de video que logró probar que el magistrado Urán había salido vivo del palacio. Y la historia que él cuenta es casi surreal porque alguna vez lo contacta una persona, tiene un encuentro un poco extraño porque él está un poco prevenido y esa persona le entrega un cassette donde le dice, mire, esto mi papá lo guardó por muchos años, siempre dijo que era muy importante y yo creo que es el momento de entregárselo a alguien. Y era un cassette de Betamax y esto no fue hace tantos años, luego ya ni siquiera, o Betacam, era una máquina ya digamos que no se conseguía. Y para recuperar esa pieza e incluirla en toda la reconstrucción de lo que pasó, tuvieron que ir algunos periodistas de Noticias 1 a la carrera 9ª, donde venden electrónicos, a conseguir los pedazos de una vieja máquina de Betacam, reconstruirla, arreglarla, para poder volver a ver esa cinta. Y en esa cinta, como les decía hace un momento, en los últimos cuadros, es decir, fracciones de segundos es donde se logra ver eso. Solo para decirte la fragilidad de la información, ¿no? Y con el paso del tiempo a veces se puede salvar por el gesto de alguien que decide que vale la pena guardarlo y entregarlo, pero miles de documentos seguramente se han perdido, no solo por la intención deliberada del Estado, de algunos actores de destruirlo, sino por lo que les decía hace un momento, el paso del tiempo, ¿no? Y la falta de institucionalidad, de archivo, ¿no? Eso lo tenía una persona en su casa, guardada. Yo quería preguntarles, la información que no es estadística, que es más de tipo como de olores, colores, formas, que describieron y mencionaron cuando hablaron de las caballerizas, esa información, ¿dónde quedó o cómo puede uno acceder a esa información o la que está basada en los testimonios? No está ahí porque, pues, en este momento no pudimos mostrar todos los testimonios por el tema de la seguridad de las personas. Qué pena. Entonces estamos trabajando para tachar y revisar todos los testimonios para que podamos mostrar algo, porque en este momento, pues el caso es tan sensible. Pero sí hay cosas. O sea, sí, hay cosas. Y hay ejemplos de esos testimonios. Pero también pues es posible conseguir, por ejemplo, los informes de los 80, ¿cierto? De Amnesty International. Es que sí. Parte del trabajo que nosotros hicimos antes de comenzar esto fue recoger una información que yo les cuento, la tenía en la casa, en mi casa, mi papá era abogado, y él tenía como estos
estos informes que se habían hecho por diferentes grupos de organizaciones de derechos humanos a finales de los 70 y comienzos de los 80, donde se registraba la historia pues, de diferentes testimonios de personas que habían sido torturadas en el Cantón Norte. Esa fue la primera cosa con la que nosotros comenzamos a trabajar, y esos informes son públicos. Y lo que comenzó a hacer el equipo, fundamentalmente Nadia y Hanna y otra gente, fue comenzar a hacer eso que te cuento, que son como estos cruces de información, de categorización, que sí encuentras en algunos casos en nuestros libritos, esos cuadernos, que es donde están los colorcitos, son las categorías un poco de eso. Pero la totalidad, digamos, de la sistematización, como dice Hanna, nosotros no la pudimos entregar al público porque, pues, digamos, el principio de protección de las víctimas pues, está por encima de todo. Entonces, digamos que estamos en el trabajo como de limpiar esa información para poderla hacer pública como quisiéramos. ¿Y los informes dónde se pueden consultar? En mi casa. No, en la Luis Ángel seguro están. Muchas de esas cosas que trabajamos son informes de Amnistía Internacional, de diferentes organizaciones que estaban en esa época. Famosísimo también el trabajo, por ejemplo, que hizo Alternativa, que es esta revista que fundó García Márquez y otra gente, entre otras cosas del M, a finales de los 70, que recogieron un montón de información al respecto, nosotros la usamos también para eso. Y todo eso es público, o sea, eso sí no es como, digamos, reserva del sumario en lo más mínimo. Gracias. Entonces, yo tengo dos preguntas. La segunda viene un poquito de la primera. Hasta donde entendí, todos los tres proyectos empezaron como en el 2020, en la mitad de la pandemia. Tú decías del proyecto de despojo de tierras que la pandemia en muchos escenarios como... pues no sé si motivó o moldeó algunas de las maneras en las que se hizo el trabajo de despojo de tierras. Entonces mi pregunta va hacia el proyecto, estos tres proyectos, ¿cómo empezaron? O sea, la idea era al finalizar tenerlos en un espacio físico como el MAMU y organizarlos así, o había otra intención al iniciar, o no se sabía qué iba a suceder con la información que iban a obtener. Y ya digamos otra pregunta que digamos que creo que es tanto para Hanna como para ti como para Lorenzo, es digamos pues claramente estos tres proyectos tienen como un rango, un scope muy inmenso, o sea, muestran mucha información, miles de páginas de documentos judiciales, de documentos de registro de ventas, de compras. Y digamos, 070 ha trabajado los ejemplos que vimos ayer, el asesinato de Lucas Villa, la modelo, con también horas y horas y páginas de material, pero digamos es como, ¿qué pensarían ustedes acerca de cómo limitar el rango hacia, digamos, una exposición en un museo? Y tal vez cómo ese rango se limita más o cómo se prioriza la información y el flujo de la información y el flujo del trabajo hacia un ambiente más periodístico, hacia un ambiente más que pues tiene que ser consumible, digamos, en un video de 20 minutos, en un video de 8 minutos, en un artículo, en un periódico o en una nota radial. Pues yo creo que ya eso sería como una compresión ya muy diminuta, pero digamos, ¿cuáles entonces ahí las decisiones editoriales que van hacia qué información se prioriza en estas exposiciones, cómo se procesa esa información y digamos qué ideas o qué maneras piensan que esa información o flujo o cantidades de información de datos puros, datos crudos como están acá, podrían pasarse a un flujo ya más como el flujo que trabaja 070. Pues, Ok, primero, desde el comienzo pensamos en una exposición con la comisión. Entonces la idea era, sí, hagamos una exposición y los productos o las piezas van a estar en un museo. Y realmente yo creo que el banco ofreció el espacio muy temprano en el proceso. Yo creo que como en 2020 o algo así teníamos el acuerdo con ellos. Pero también pues la comisión obviamente está trabajando en su informe. Entonces
en esta parte yo creo que no, pues, no teníamos una idea muy clara en cómo el trabajo puede unir con el trabajo del informe final. Pero sí, y para esto, para su pregunta sobre los formatos y las consideraciones editoriales, pues desde el comienzo estábamos pensando en como piezas muy grandes para un espacio de arte, en películas que dura como más de 20 minutos, por ejemplo, que en un museo es posible, ¿cierto? Pero sí, cuando tengamos una propuesta o un consejo que es más como corta, como la colaboración con 070 sobre Lucas Villa, pensamos más en algo como para comunicar muy rápido. Y en esto es un poco difícil porque el trabajo de forensic nunca es rápido. Porque tenemos que modelar y animar, y animación dura como meses, en como una escena, más o menos. Y también necesitamos conseguir el material y tal. Entonces, como Lucas Villa fue un proyecto como corto para nosotros. No sé, para nosotros era larguísimo. Sí, sí, pero para nosotros fue un proyecto muy corto. Y no sé si quieres decir algo sobre eso. Sí, yo creo, a ver, la comisión quería que trabajáramos todo Urabá. Todo Urabá. Y entonces nosotros dijimos, no, o sea, es decir, y esto tiene que ver como con los intereses también, digamos, la comisión, por la forma en la cual, digamos, está orientada, la idea de patrones generales es muy importante. Entonces, digamos que esta preocupación, digamos, para ellos era una preocupación que trabajáramos una cosa cerrada, si eso significaba que no íbamos a poder, digamos, mostrar, digamos, tendencias, ¿cierto? E historias, que es la Comisión de la Verdad, digamos, abarca, digamos, un periodo más largo. Entonces, la primera forma en la cual nosotros cerramos el rango fue geográficamente, determinando un polígono de trabajo. Y dijimos, trabajamos este lugar y lo que se sale de ahí no lo trabajamos, a pesar de lo que eso puede implicar. Y eso fue una cosa que fue muy difícil de explicarle a mucha gente, entre otras cosas porque si una persona, por ejemplo, un geógrafo que está haciendo, digamos, análisis ambientales de la región, de la economía, de la ecología política de la zona, sabe que el río León está conectado con el sur del país, y entonces lo primero que nos dice es como toda esta relación, ¿dónde está y por qué solo este pedacito?, ¿cierto? Y pasaba así con muchas otras cosas que nos obligaron de todas formas a nosotros decir, no, es que no podemos hacer, es decir, porque si a pesar de lo cerrado, digamos, del polígono, el trabajo fue tan intenso, expandirlo mucho más sería mucho más complicado. ¿Qué quisiéramos nosotros? Nosotros quisiéramos que otra gente que comenzara a investigar pudiera precisamente expandir, por ejemplo, la información que nosotros tenemos de los registros de propiedad o de las relaciones que existen entre los diferentes actores. Y eso es una posibilidad, pero es una cosa que depende más del trabajo de otra gente. En particular, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una sesión el lunes en la Javeriana, y va a venir un compañero que fue el que nos ayudó a pensar en los primeros pasos de lo de Urabá, que se llama Carlos Montoya, que es un investigador que estudia fundamentalmente los procesos de despojo en esa zona. La idea es un poco que él continúe ese trabajo, así como pasa con otras cosas. Y lo mismo con el tema del palacio. Nosotros tuvimos que centrarnos cada vez, como cerrarnos a lo que podíamos decir, lo que no podíamos decir. Y eso implica definitivamente cosas que a veces son difíciles. Por ejemplo, los familiares querían que cada una de sus historias fuera contada con el detalle que nosotros contamos. Y no podíamos, porque si lo hacíamos de esa manera, pues no podríamos entregarnos al 2030. Porque por la forma, digamos, el detalle y la granularidad del trabajo que hacemos con Forensic, ¿cierto? Y eso obliga como a tomar decisiones que, digamos, que uno también espera que la gente con la que estamos trabajando entienda, digamos, por qué las tomamos.
definitivamente eso tiene implicaciones, pero además son las implicaciones que hacen parte de cualquier proceso de investigación. O sea, uno siempre tiene que cerrar la información geográficamente, temporalmente, los sujetos de estudio, en fin, todo eso tiene que ser cerrado y son determinaciones que, digamos, son inevitables. Sobre tu pregunta, que me parece muy interesante, perdón, yo también me quito esto un momentico. Sí, yo creo que son decisiones que tienen, por supuesto, consecuencias. A veces es interesante mirar, digamos, muy de lejos un fenómeno también para detectar, como hablamos ayer, patrones, ¿no? Tendencias. Y a veces es muy interesante acercarse con lupa y mirar lo que pasó en la puerta del Palacio de Justicia en un instante o en un momento determinado. Pero creo que no siempre hay, creo que siempre hay una transacción entre la amplitud de lo que quieres contar con la profundidad que lo puedes hacer, o tomar la decisión de irse a algo muy chiquito pero profundizar mucho. Yo creo que eso siempre está en la conversación editorial de uno que va a hacer. Pero al mismo tiempo creo que uno y otro no es que riñan del todo, y te doy un ejemplo muy concreto de 070. Muchas de las historias puntuales que hemos hecho relacionadas con la violencia policial en particular, o violencia durante el paro, hay un video que hicimos, creo que de 8 minutos, sobre el uso de armas por parte de civiles en Cali atacando a la minga. Es un caso muy concreto, delimitado en el espacio, etc. Otro es sobre 2 muertes que ocurrieron en un barrio de Cali, que se me escapa el nombre, pero es ¿cómo se llama? Un barrio es muy famoso donde hubo muchos choques, que fue un eje de resistencia muy fuerte. Siloé, en Siloé. Esas 2 historias, que son muy puntuales, surgieron de un gran mapa que estábamos haciendo de registro de abusos policiales, sin mucho detalle, sin mucho, digamos, contexto, era simplemente ubicar los videos en un mapa. Entonces, a veces un acercamiento así tan masivo o general es la semilla para hacer investigaciones más profundas. Yo creo, por ejemplo, de ese mapa de relaciones o esa constelación, ese cosmos, casi que de cada punto uno podría hacer una historia, de cada punto, de cada actor. En este mapa del desplazamiento en el Guaviare podría uno hacer un zoom in y contar una pequeña historia de la familia tal, Nucac, cómo tuvo que escapar, huir o migrar, en fin. Entonces, son decisiones que hay que tomar, pero unas también a veces alimentan esas. Si uno no tiene el mapa grande y no entiende el proceso, de pronto no puede contar la historia chiquita.